Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y en esta oportunidad nuevamente tenemos de invitado al doctor Carlos Fernández. Y para recordarles un poco, pues Carlos es médico internista, él trabajó durante muchísimo tiempo en el Hospital Doctor Carlos Arbelos de Hospital Militar en Caracas. Y él fue coordinador de emergencia del Servicio de Emergencia de Adultos en el Hospital Privado Centro Médico Loira. En el Hospital Militar se desempeñó como primer adjunto, fue jefe del Departamento de Medicina Interna, director del posgrado y actualmente pues trabaja, él emigró para España y se encuentra trabajando en Barcelona como adjunto de urgencias de medicina interna en la Fundación Hospital Espíritu Santo, Colonna, Barcelona. Bueno, bienvenidos una vez más a el podcast, Carlos. Bueno, hola Alejandro, gracias otra vez. Nos volvemos a ver por acá y es un placer estar contigo y bueno, colaborar con esta actividad tan interesante que tú haces. Bueno, hemos estado tocando los temas de los síndromes, ¿no? Tocamos el síndrome febril y sería bueno que tú explicaras un poquitico antes qué es un síndrome o síndrome. Pero en esta oportunidad vamos a tocar con Carlos el tema del síndrome edematoso. Entonces, primero darnos una breve explicación para que nuestros oyentes y los que ven también el podcast sepan qué es un síndrome y qué es el síndrome edematoso y qué es el edema, pues, de lo que vamos a hablar hoy. Perfecto, bueno. La palabra síndrome es un término médico muy que se refiere a el conjunto de síntomas y signos que pueden ser comunes a varias enfermedades. Esto quiere decir que no es exclusivo de una entidad no zoológica o una patología, sino que pueden ser comunes a distintas enfermedades estos síntomas y signos. Eso es lo que se define como síndrome, ¿no? Y en medicina hay lo que se llama el diagnóstico sindromático, que es la primera aproximación a los pacientes abordado bajo algún síndrome. Por ejemplo, hablaste del síndrome febril, hoy vamos a hablar del síndrome hematoso. Los médicos, los clínicos, generalmente cuando nos aproximamos al diagnóstico de un paciente, tratamos de hacer esa aproximación inicial que facilita el diagnóstico y el estudio del enfermo desde el punto de vista del síndrome, ¿no? El tema que nos ocupa hoy, que es el edema o el síndrome hematoso, ya lo vamos a hablar, es un tema interesante, muy común, muy frecuente y que preocupa a la gente, incluso a los pacientes cuando empiezan a presentar síntomas eh, como es el edema. El edema, en términos comunes o lo que la gente usualmente explica, es lo que llama la gente hinchazón, eh, tumefacción en alguna zona del cuerpo, particularmente, generalmente se aqueja mucho en las partes más declives, en las piernas. Y desde el punto de vista, lo que sucede es que nosotros tenemos, el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte de agua y el agua está contenida en un espacio que es el espacio vascular y el sistema circulatorio. Cuando de alguna manera o dentro de la célula, ¿no? Cuando el agua sale de fuera de los sitios donde debe estar, empiezan a aparecer los edemas, ¿no? Entonces el edema en sí es líquido acumulado en el lugar que no debe estar, ¿vale? Fuera del tejido que debe estar. Y como te digo, bueno, cuando empecemos a hablar de las causas y cómo se debe abordar, ya vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces, dependiendo de su presentación, de lo grave que sea, de dónde se encuentre, hay diferentes clasificaciones para el edema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas diferentes clasificaciones que a los médicos les permite
orientarse más hacia el posible diagnóstico de la causa de esa hinchazón. Sí, y bueno, el edema puede ser desde algo muy imperceptible, que el paciente a veces mm, apenas lo nota, hacer un estado de edema muy grave donde hay una afectación muy importante en la salud del paciente, ¿no? Los edemas se pueden clasificar de muchas maneras. Una es de acuerdo a la causa, ¿no? Que es lo que más utilizamos. Tratamos hay edemas relacionados con problemas cardiovasculares, el edema de origen cardíaco, las enfermedades renales o problemas de los riñones pueden producir y una de las manifestaciones más importantes es el edema. Dentro de esas enfermedades, problemas vasculares o circulatorios también son causa de edema. Los problemas de hígado, las enfermedades hepáticas, es otra causa de edema. Y existen otras causas que pudiésemos llamar menos frecuentes, pero que también están presentes. Hay edemas relacionados a problemas metabólicos, como enfermedades de la tiroides o relacionados al uso de algunos fármacos que pueden producir edema, ¿no? Se pueden clasificar en edemas según su forma de presentación. El edema que es permanente o fijo es este edema que no desaparece y que progresa. Y hay el edema que es transitorio, hay edemas que se resuelven espontáneamente o duran poco tiempo, ¿no? Usualmente el edema fijo o permanente es el edema que está relacionado muchas veces con una enfermedad o un problema importante de salud. Eh, en general, eso es lo que creo que podemos hablar. También en su forma de presentación o la hora en que se presenta el edema. Hay edemas que son matutinos, edemas vespertinos, edemas que se presentan en la mañana y edemas que se presentan en horas de la tarde o noche, que pudiesen a uno orientarlo a una causa u otra de qué es lo que lo está produciendo. Ok, ahora, ¿cómo hacen? Va el paciente y va a tu consulta. ¿Cómo el médico evalúa ese edema, esa hinchazón? ¿Qué es lo que hace desde el examen físico hasta qué pruebas? Por supuesto que van a haber muchas porque Sí. depende de la causa que tú sospeches, pero más o menos cómo es el desempeño del médico para poder llegar al diagnóstico de este fenómeno del edema o de la hinchazón. Bueno, como todo en medicina y sobre todo lo que te decía en el diagnóstico sindromático, todo pasa inicialmente por la elaboración de la historia clínica, una historia clínica, un interrogatorio al paciente muy completo, donde una de las cosas más importantes es cómo relata la persona se presentan los edemas, ¿no? Lo que te decía es muy orientativo si estos edemas son vespertinos o en la mañana, si se resuelven adoptando la posición acostado o de noche, eh, si van acompañados de otros síntomas como dolor articular, cansancio, dificultad respiratoria, nos permiten aproximarnos a la causa del edema. Igualmente, las enfermedades concomitantes que tenga la persona, si un paciente que tiene un problema cardiovascular importante, hipertenso, por decirte algo, que sabemos que ya tiene alguna afectación de algún riesgo de tener insuficiencia cardíaca, pudiésemos pensar que este edema es de origen cardiovascular y se va a acompañar usualmente de dificultad respiratoria, por decirte algo. Si es un paciente que sabemos que tiene antecedentes o te explican o sabes que consume alcohol con frecuencia o tiene un hábito alcohólico importante y encuentras en el examen físico algunos estigmas o indicadores de que hay alguna afectación hepática, ya te orientas a que ese edema pudiese ser hepático y así pudiésemos hablar de muchas cosas. El paciente con riesgo de enfermedad renal, un diabético que pueda tener una nefropatía diabética, también va a presentar edema, ¿no? Y después viene la aproximación el examen físico, ¿no? Eh,
evaluamos al paciente. Un dato muy importante, uno es verificar los edemas. El edema se constata en el examen físico, eh, particularmente en las zonas declives del cuerpo, pero puede estar en otros sitios, y vemos que la piel está tumefacta y aparecen algunos síntomas, unos signos, perdón, que al comprimir con el dedo el sitio donde está el edema, deja como una huella, ¿no? Esto es lo que llamamos en medicina fovea. Y desde el punto de vista médico hay incluso grados de fovea y los podemos hasta clasificar o medir y explicar en una historia clínica. Eh, Además de ese edema, podemos valorar si es un edema frío o caliente. Hay edemas también que están acompañados de importantes cambios en la piel de donde se está produciendo, sobre todo en miembros inferiores, que pudiese orientar a su causa, por ejemplo, el edema linfático, de origen linfático, cuando hay una afectación de los trayectos linfáticos, produce un edema con una piel en naranja muy característica, ¿no? La piel se parece mucho a la corteza de la naranja. Y el edema del paciente con problemas de tiroides también tiene unas características muy particulares, que es un edema más bien duro, que llamamos frío, no hay mucho cambio de temperatura. Además de esto, un dato muy importante, que la persona está empezando a presentar edemas y está perdiendo, este líquido se está extravasando de alguna manera fuera de su cuerpo, es el peso del paciente. En pacientes que ya tú sabes que tienen una patología, por ejemplo, renal o hepática, por decirte algo, o insuficiencia cardíaca, ya la ganancia de peso, que el paciente empieza a ganar kilos en semanas, en días, ya es un orientador que se está edematizando, como decimos nosotros, ¿no? A pesar de que no sean muy evidentes los edemas, pero o ya estaban, pero tú no los ves peor, pero el aumento de peso ya es un indicador de que el síndrome hematoso, por decirlo de alguna manera, está empeorando. Y el edema se puede acompañar de extravasación de líquidos, ya cuando la forma es más grave, es lo que llamamos anasarca, que es líquido de alguna manera, de decirlo coloquialmente, regado en todo el cuerpo, entonces empieza a aparecer líquido en los espacios, en la pleura, en el espacio pleural, produciendo lo que se llaman derrames pleurales, o en el abdomen, produciendo lo que se llama la ascitis, y es lo que llamamos anasarca, y eso se va a acompañar de otros datos clínicos también muy característicos. Ok. Y desde el punto de vista, ¿hay algo desde el punto de vista del laboratorio o desde el punto de vista de imagenología, o algún otro tipo de evaluación que el médico debe hacer? Bueno, sí, cuando tienes estos pacientes con un paciente con edemas, empieza el plan ya como la estrategia para determinar la causa y la gravedad del edema. Entonces nos apoyamos de exámenes de laboratorio, usualmente útiles para descartar problemas renales, evaluar la creatinina del paciente, la, de alguna manera calcular la filtración cómo están filtrando sus riñones, cómo está funcionando su riñón, que la creatinina puede ser orientadora, pero si queremos algo más preciso es recoger orina de 24 horas y analizarla, determinar la cantidad de proteínas que puede estar perdiendo eh, por el riñón puede ser interesante, y esto también lo podemos medir. En la sangre del paciente podemos medir cosas como las proteínas de la sangre. Antes no, para explicarlo y la gente lo entienda, o quienes oyen esto lo entiendan, las, lo que mantiene el líquido en su sitio son varios factores. Un factor es presión, pero otro también un factor muy importante es las proteínas que hay dentro del espacio vascular. Cuando tú tienes las proteínas actúan como atrayendo el agua y manteniendo un contenedor de líquido en su sitio dentro del espacio vascular. Si tú tienes una pérdida de proteínas por una enfermedad hepática o pérdidas renales, van a aparecer los edemas.
Y esta pérdida de proteínas la podemos cuantificar y saber dónde está pasando, si es por vía renal, por vía hepática o un problema nutricional, por decirte de alguna manera. Entonces, las proteínas también las podemos medir. Otras cosas que son interesantes, bueno, ya empezamos el hígado, evaluarlo por completo para determinar si hay alguna enfermedad hepática, midiendo su función con transaminasas y otras cosas. Y a nivel cardíaco, usualmente nos apoyamos de el ecocardiograma para establecer cuál es si el paciente tiene algún grado de insuficiencia cardíaca y esto pudiese explicar los edemas. Una radiología pulmonar convencional también puede ser de utilidad porque podemos evaluar el tamaño del corazón y la presencia o no de derrames. Y bueno, y pudiésemos hablar de que si está sospechando que hay un problema metabólico como de tiroides, habría que explorar la glándula tiroides con unos exámenes específicos para esto. Entonces, aquí la idea que tiene que quedar, creo yo, es que hay que orientarse, ¿no? Y dirigir los recursos y los métodos diagnósticos a la, la causa más probable del edema que pueda presentar la persona. Ok, entonces, para eso pasamos a la próxima pregunta, que es, ¿cuáles son las causas de edema? O las principales, porque sabemos que son Sí, no, muchísimas, pues. bueno, ya creo que lo he ido asomando en la conversación, lo he ido diciendo, eh, lo que hemos hablado, causas cardiovasculares son la insuficiencia cardíaca, un síntoma, un signo cardinal de la insuficiencia cardíaca son los edemas. Usualmente son edemas que en la mañana no están y durante el día van empeorando hasta la tarde. Y el paciente cuando se acuesta desaparece. Y se acompaña de síntomas, como lo dije antes, dificultad respiratoria, lo que llamamos disnea, intolerancia o incapacidad de estar acostado completamente, y una forma muy grave ya es cuando el paciente en la noche se despierta ahogado y pidiendo con sed de aire, que es lo que llamamos la disnea nocturna o paroxística nocturna. Después tenemos las causas hepáticas con el hígado cuando deja de funcionar o está enfermo, empiezan a aparecer problemas, particularmente pérdida de proteínas, y estas proteínas, como te lo dije, son contenedores el líquido en el espacio vascular, y también aparecen edemas bastante característicos también, y que se acompañan de estigmas de enfermedad hepática. Y las causas renales, cualquier enfermedad renal importante, ya sea, por decirte, enfermedad renal asociada a diabetes, como la nefropatía diabética, o cualquier otra nefropatía, por hablar de las enfermedades autoinmunes, las glomerulonefritis, etcétera, se pueden acompañar de edema. El edema renal usualmente, en vez de ser matutino, es más vespertino, va aumentando es más matutino, aparece en la mañana, se acompaña muchas veces de edema en los ojos, o lo que llamamos el edema bipalpebral, que es el hinchazón de los párpados, y, y otras cosas y eso te pudiese orientar a que el edema es de origen renal. Eh, Hay otras, bueno, las causas metabólicas que te la dije, los problemas de tiroides particularmente produce algo que se llama el mixedema o el edema asociado a enfermedad tiroidea, que ya te lo hablé. Hay edemas asociados también a causas farmacológicas, hay medicamentos que pueden, dentro de su efecto secundario, pueden producir edema. La lista es muy larga, pero quizás el más representativo de todos son medicamentos que utilizamos para la hipertensión arterial, que se llaman calcio antagonistas, ¿no? Donde está la nimodipina, el amlodipino, etcétera, que un efecto secundario muy, pero muy característico es el edema, y se presenta en cerca de un 10% de los pacientes, y puede ser una causa incluso de suspensión del tratamiento. Pero a veces es fácil, si no se pregunta qué está tomando el paciente, te puedes perder en el camino
de cuál es la causa del edema y nada más retirando el fármaco responsable te ahorras una cantidad inmensa de exámenes y de tiempo, ¿no? Hay el edema asociado a enfermedad vascular periférica también, que no lo hablé, que es la insuficiencia venosa, que antes no lo nombramos, que también es una causa importante de edema, la presencia de varices, particularmente en mujeres, es una causa muy, muy importante de edema. Ok, y luego, Carlos, los edemas agudos, como por ejemplo cuando hay reacciones alérgicas, como tú dijiste, estos son edemas crónicos, y o- mm, podríamos clasificar en el caso específico, por ejemplo, del embarazo o del síndrome premenstrual. En el embarazo se ven edemas. Podríamos decir que ese edema no tiene connotaciones, digamos, mayores de enfermedad, sino que simplemente acompaña, por ejemplo, el embarazo y después que sale la Sí, mujer del embarazo, desaparecen. sí, usualmente son edemas más fisiológicos, por llamarlo de Ok, alguna manera, ¿no? Son edemas que, por ejemplo, las mujeres tienden con cambios de temperatura, por ejemplo, puede aparecer edema en el calor, edemas por calor. Son edemas bastante benignos y que son fisiológicos, ¿no? El embarazo, como tú lo dijiste, o cambios hormonales en la mujer pueden producir edemas que son transitorios y pueden no ser causa importante. Hay otros edemas que son más agudos que por ejemplo, dentro de la triada de cualquier proceso inflamatorio, que los griegos la llamaban la triada de Celsus, había calor, rubor, dolor e inflamación y edema, ¿no? El edema inflamatorio también pudiésemos meterlo allí, ¿no? Es un edema muy característico donde está asociado a lo mejor un proceso infeccioso localizado en la pierna, por ejemplo, una celulitis o en el brazo, y esto al fin y al cabo es edema porque se está rebasando algo de líquido por un proceso inflamatorio en el sitio. Algunas condiciones graves y importantes que tampoco le podemos perder de la vista es el edema unilateral, ¿no? Por ejemplo, en las trombosis venosas profundas, que es una patología donde se obstruye una vena grande o de un en especial, puede ser en cualquier vena del cuerpo, pero en los miembros inferiores es causa de edema y una persona que te visita o te consulta por inflamación importante de una pierna unilateral con algunos signos clínicos muy característicos, te llevan a pensar que esta persona tiene una trombosis venosa profunda y esa es la causa del edema unilateral. Y es importante diagnosticarla porque es una enfermedad que puede tener connotaciones de gravedad, porque desde un trombo en la pierna, este trombo pudiese producir una embolía pulmonar que puede ser fatal en algunas personas, en algunos pacientes. Entonces, tenemos que también distinguir este proceso o pensar en esta condición cuando el edema es unilateral o en una sola pierna, por ejemplo, asociada a factores de riesgo, por supuesto, ¿no? ahora, Carlos, fíjate que es importante. La persona eh, puede ser que diga, bueno, tengo, como tú dijiste, edema al final de la tarde, entonces alguien le dice, no te preocupes, eso, o él dice, no, eso es porque he estado mucho tiempo sentado, o estuve mucho tiempo parado trabajando, o no, mira, es que he estado comiendo últimamente la comida y le he agregado mucha sal. Entonces se Sí. quedan tranquilos, no van al médico. ¿Cuál es la conducta que realmente debe tomar la persona? ¿Debe subestimar estos edemas de manera así digamos, atribuir el edema a esas causas? Esas causas realmente pueden ser pueden provocar edema y la persona quedarse tranquila o deben ir al médico y no quedarse con esa simple explicación. Yo creo que debe ir al médico. Cuando el edema es lo que te digo, hay edemas imperceptibles cuando si tú estuviste en una situación muy particular, por ejemplo, de estar tiempo de pie en una actividad y se te presenta edema y al otro día desaparece, bueno, yo creo que no deberías de correr inmediatamente, ¿no?
Pero ya cuando el edema es fijo, permanente, que se va acompañando de otros síntomas, ¿no? Y no desaparece, yo pienso que una conducta saludable es ir al médico para que te aclare todo esto que estamos hablando, determinar la causa del edema. Otra cosa que tiende la gente a hacer y que definitivamente no debe hacer es automedicarse. Hay una tendencia muy grande que un amigo le dice, tómate un diurético. Y Sí. la gente, porque está hinchado, porque a fulano, a X persona, un amigo, a alguien le sirvió, a ti también te va a servir. Y empiezan a tomar diuréticos por su cuenta, cosa que puede ser muy contraproducente e incluso peligrosa, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es no recurrir a diuréticos de forma automedicarse. Y otra tendencia que hay, no es por criticar el gremio o a colegas, pero tú lo ves que muchas veces se empiezan a utilizar diuréticos donde no se deben usar, ¿no? Es como una medida, sabes que a lo mejor va a mejorar los edemas del paciente y recurres al diurético antes de tiempo, ¿no? Sin saber bien la causa del edema. Cosa que no es lo recomendable. Sí, y como estamos tratando estos síndromes y tú ya explicaste que son un conjunto de síntomas y signos, nosotros los médicos lo que hacemos en ese caso que tú dijiste es tratamiento sintomático. Y ojo con eso, porque cuando hacemos tratamiento sintomático es, por ejemplo, si hay fiebre, tratamos la fiebre, pero ¿qué hay detrás de esa fiebre? Hay que averiguar, no me puedo quedar tranquilo, ya me siento mejor, me tomé un antipirético, me tomé acetaminofén y se me quitó la fiebre. Ok, pero ¿qué produjo la fiebre? Es igual con el edema. Le recomiendan, y muchas veces no es recomendación del médico, Carlos, es recomendación de la misma familia, del vecino, del amigo o de la amiga. No, tómate un diurético, a mí se me quitó eso. Entonces, por supuesto que va a desaparecer, pero va a desaparecer el signo, el síntoma, pero no se está tratando la causa de ese síntoma. Exacto. Entonces, eso aplica para todos nosotros en medicina y la tendencia es irse por el camino más fácil, pero a veces eso resulta más escabroso, ese camino, y tú y yo eso lo sabemos. Entonces, otra pregunta es, hay factores de riesgo para que la persona desarrolle edema? ¿Cuáles pueden ser algunos factores de riesgo? Bueno, sí, es tener alguna enfermedad de estas que te dije, que hemos hablado, problemas cardiovasculares, una persona que tenga enfermedad cardíaca conocida tiene más riesgo de tener edema. En algunas situaciones las mujeres tienen más riesgo de tener edema y la obesidad también es un factor de riesgo para sufrir de algunos tipos de edema, ¿no? Pero el riesgo está más relacionado con la enfermedad subyacente, o sea, el riesgo de tener una u otra enfermedad. Si tú tienes un estado de salud sano, que no tienes ningún problema de salud importante, no deberías de tener edema, ¿no? Ya cuando los empiezas a tener, eso es señal de que hay algo mal en tu cuerpo, ¿no? Algo está pasando. ¿Qué hay, Carlos, del sedentarismo como factor de riesgo y que nos faltó mencionar, que tienes que decirnos tú sobre como medicamentos que, te digo, muy comúnmente se usan y de manera así como de manera alegre, decimos nosotros, los esteroides y los anticonceptivos orales, en el caso de la Sí, mujer que está evitando quedar embarazada? sí. A ver, el sedentarismo puede producir, estar sentado mucho tiempo, cualquiera de nosotros lo puede ver. Si tienes algún pequeño problema de retorno venoso, tu circulación no es muy buena, vas a notar que las piernas se te hinchan, te aumentan de volumen, a lo mejor los tobillos, y si haces la prueba mismo y te haces presión ahí, vas a ver alguna fovea. Entonces, de hecho, el sedentarismo es una causa de edema. No moverse, estar estático por mucho tiempo puede causar edema, ¿no?
por éstasis venoso fundamentalmente. Y de hecho hay un edema también del paciente grave o el paciente en cama, que son pacientes que no se mueven y que están por alguna patología grave, muy limitados en su movilidad, y empezamos a ver cómo se van edematizando a consecuencia de que no se mueven. Empiezan ese estar así en esa posición, el sistema circulatorio de retorno no se activa porque el principal estímulo para el retorno venoso es la contracción muscular. Si tú no te mueves, no hay retorno venoso, y si no hay retorno venoso, va a haber edema. Entonces, definitivamente el sedentarismo es una causa de edema. Con respecto a lo que hablaste, sí, bueno, la lista, como te dije, es grande de medicamentos que producen edema. Eh, los corticoides son un efecto secundario, es el edema, el uso prolongado de ellos. Usualmente cuando lo usas por corto tiempo no debería aparecer. Pero ya cuando se sostiene en el tiempo, un efecto secundario puede ser edema. Puede aparecer edema en los miembros inferiores, y también efectos secundarios típicos como es la cara como abotagada, lo que llamamos la fase cushinoide, pero ya eso es cuando hay un uso muy prolongado de corticoides a dosis alta. Y los anticonceptivos, sí, un efecto secundario también puede ser edema. Lo pueden manifestar un porcentaje importante de mujeres que los toman, pero usualmente son edemas muy, muy leves, ¿no? Es muy extraño ver que se suspende un tratamiento con anticonceptivos porque hay edema, ¿no? No es lo común. Usualmente son edemas que se llevan bastante bien. Ahora vamos al tratamiento. Sabemos que como hay muchas causas, patologías que causan el edema, hay múltiples tratamientos, pero por lo general, ¿cuál es la aproximación terapéutica al tratamiento que ustedes usan? Bueno, bueno, lo has dicho tú, la causa del edema hay que tratarla. Si este edema está relacionado con, por ejemplo, un cuadro de insuficiencia cardíaca, un arma terapéutica importante son los diuréticos. Hay diuréticos, la clasificación de los diuréticos no creo que sea el tema ahora, pero hay diuréticos muy potentes y otros menos potentes, y unos que son más efectivos que otros, ¿no? Entonces, dentro de la insuficiencia cardíaca, el diurético más otras terapéuticas que asociadas al mejorar el corazón, su contractilidad, estos edemas deberían de desaparecer. El edema de origen renal también responde bien a diuréticos, ya enfocados al problema renal, y el edema de origen hepático también. Ahí usamos diuréticos un poco diferentes a los que utilizamos en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca y problemas renales hay un diurético que se llama furosemida, que es como el arma más importante que tenemos, con lo que más tratamos estos edemas. Y el edema de origen hepático, por algunas razones eh, de seguridad y del origen de estos edemas, la espironolactona es el diurético por excelencia que utilizamos allí, ¿no? Si el edema es de origen hepático, hay que corregir otras cosas. Hay que corregir si el problema del edema es por falta de proteínas o por déficit proteico, hay que de alguna manera corregir esto. Y podemos recurrir a estrategias de tipo nutricional, por ejemplo, o pudiésemos recurrir a administrar de manera mm, por vía endovenosa albúmina a algún paciente que está hematizado, ¿no? Depende de la gravedad y la velocidad con la que tú quieras resolver el edema. Ya para el edema de tipo circulatorio por insuficiencia venosa, valen más las medidas físicas y algunas cosas como levantar las piernas en periodos, en las tardes,
o varias veces al día, elevar las piernas, algunas medias especiales para controlar estos edemas, como son las medias de compresión gradual, y algunos fármacos todavía son cuestionados si realmente funcionan no en este tipo de edema, fármacos que en teoría se promocionan para el tratamiento de la insuficiencia venosa, pero realmente insuficiencia venosa, las medidas físicas o la cirugía de un problema venoso importante, usualmente es la solución para este tipo de edema. El edema linfático, que lo hablé antes, que también es un tipo de edema circulatorio, el drenaje linfático, el masaje linfático es lo que mejor funciona y no va a valer ningún diurético. Y si tienes un problema endocrinológico, por ejemplo la tiroides, corrigiendo el problema tiroideo con hormona tiroidea, vamos a resolver el edema. Pero con esto lo que te quiero decir es que muchas cosas podemos hacer, ¿no? Siempre y cuando estemos claros cuál es la causa del edema, vamos a ver un resultado positivo en el tratamiento. Y el resultado se ve no se ve inmediatamente, pero se ve rápidamente. Tú cuando estás acertado en el diagnóstico, la causa del edema, y utilizas el medicamento adecuado, la estrategia de tratamiento adecuada, tú ves cómo esos edemas mejoran sustancialmente. En algún caso, se puede incluso requerir cirugía para, como parte de la terapéutica de la causa que está llevando a la aparición de esos edemas. Sí, bueno, lo que hablamos, por ejemplo, los problemas venosos, la insuficiencia venosa, las varices en las piernas de los pacientes, pudiese ser una solución, ¿no? Eh, en general, esto, bueno, ya sí hablamos de cirugía, ¿no? Ok. Y lo otro es qué complicaciones puede traer ese edema, sobre todo el crónico. ¿Qué complicaciones trae, por ejemplo, a nivel de Bueno, piel y a nivel de, bueno, en general y a nivel de, por ejemplo, del hecho de tener dolor continuado, etcétera? ¿Qué complicaciones puede traer consigo el edema, sobre todo el crónico? sí. Bueno, el edema crónico, inicialmente, primero la calidad de vida de la persona, ¿no? Son pacientes que ya el hecho de estar edematizados no se desplazan bien, no caminan bien, no están confortables, su vida no es normal, ¿no? No pueden calzarse un zapato normal porque a veces no le entra ni en el pie, ¿no? Y cuando este edema se hace más, se perpetúa en el tiempo y se prolonga, la piel se empieza a afectar, ¿no? La calidad de la piel como empieza a afectarse, aparecen microfisuras o grietas en la piel y esa barrera de defensa que tenemos que contra gérmenes y bacterias eh, pueden aprovechar y invadir por allí y empiezan a aparecer problemas de infecciones locales, ¿no? Lo que llamamos celulitis, ¿no? Eh, con el tiempo pueden aparecer problemas de úlceras también, la piel se abre, se forman úlceras de éstasis, por ejemplo el éstasis venoso, que son muy molestas y con mucho problema para los pacientes. Eh, puede haber dolor, puede haber otros síntomas que van apareciendo en el tiempo, ¿no? Básicamente eso creo. Lo que tú dijiste, sobre todo, lo del cambio del estilo de vida, pues son pacientes que tienen problemas, como tú dijiste, para caminar, también, como tú dijiste, problemas para calzar el zapato, pero también problemas en la piel pueden producir lo que se llama lesiones de rash, porque la persona siente como picazón, pues siente, a veces se exacerba esa sensación de querer rascarse y eso a su vez puede traer, pues, eh, complicaciones, porque como tú dijiste, esa piel que está ahí ya prelesionada al rascarse, pues va a agravar ese tipo de lesiones.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pronóstico y de qué depende el pronóstico del síndrome de Matos? Bueno, mira, si hablamos de pronóstico, no es malo. eh, Cuando el edema es controlado y no es tan grave, ¿no? Es leve, ¿de acuerdo? Lo que hablamos de los edemas. Y usualmente uno ve, yo creo que la mayoría de los pacientes tienen buen pronóstico, ¿no? Porque son pacientes que dentro de en el cortejo de síntomas de una enfermedad tienen edema y tú tratas la enfermedad, usualmente se resuelven bastante bien, ¿no? Ya hay edemas mucho más graves, que es lo que estamos hablando, que ya te habla de gravedad, cuando hay lo que llamamos la nasarca o el edema generalizado. Ya es un indicador de una enfermedad que ha evolucionado mucho, que está muy avanzada y que va a ser difícil de tratar, ¿no? Entonces ya encontrar un paciente que llamamos nosotros en anasarca o con edemas generalizados, que no solamente son las piernas, sino aquel edema ya abarca el abdomen, los brazos, ¿no? Que empieza a aparecer esa fuga de líquido en el abdomen y derrames pleurales con líquido en los pulmones. Ya esto es un edema de peor pronóstico. Ya este paciente, nada más de hablar de esto, ya puedes pensar que el pronóstico no es el mismo que el otro paciente que hablamos antes, ¿no? Entonces, el pronóstico depende mucho del tema, pero en general, si es y la nasarca o el edema generalizado, tiene un pronóstico bastante malo. Y es importante, Carlos, agregar que también depende del paciente. Si el paciente, si tu paciente se adhiere al tratamiento, a la sugerencia de cambio de estilo de vida, tiene buen pronóstico. Pero por otro Claro. lado, si no se adhiere al tratamiento, si no lo cumple, si se pone a tomar tratamientos indicados que no fueron indicados por el médico, o no sigue los cambios de estilo de vida, los cuidados de la piel que tienen que tener durante ese periodo donde hay ese edema, ahí también puede haber un mal pronóstico, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es importantísimo que el paciente cumpla y se involucre en su tratamiento. Otra cosa que es importante es que que el paciente lo entienda, ¿no? O sea, ¿por qué está hematizado? ¿Qué le está pasando? Y cómo lo puede resolver, ¿no? Y cómo lo puede evitar. ¿De acuerdo? Si el paciente entiende esto y tú de manera sencilla le explicas, mira, se te están hinchando las piernas porque tu diabetes no va bien controlada y tienes el riñón, estás perdiendo proteínas por el riñón y eso ves las piernas como las tienes así, ¿no? Y la única manera de esto es que tu diabetes se controle bien. Eso, si el paciente lo comprende y se involucra y le da la importancia que tiene, eso va a ser bueno para su evolución. No sé si se entiende bien. Sí, perfecto. Y otra cosa es, como nosotros hemos hablado temas sobre lo que son los síndromes geriátricos, ¿qué tal el factor de la edad en cuanto al pronóstico del edema? Bueno, el edema en personas mayores pudiese tener mal pronóstico en el sentido de que son personas que tienen menos movilidad, que tienen más patologías y más problemas de salud, ¿no? Y puede ser un edema un poco más difícil de tratar, pero en general eh, yo creo que es lo mismo. Si tú tratas la causa adecuadamente, en la práctica clínica se ve cómo mejoran bastante los pacientes cuando eres acertado en el tratamiento y en lo que estás haciendo. Ok, y entonces una pregunta. Con esto que acabamos de hablar de tratamiento, ¿podríamos decir que el edema se puede curar? Y, ojo, si se puede curar, entonces quiere decir que no va a regresar o puede regresar nuevamente. A ver, esa pregunta es buena. El edema, si tú curas o sea, curarlo, no.
ok, cuando la causa subyacente es una enfermedad crónica, ok, ¿vale? Cuando la causa, si tú tienes una insuficiencia cardíaca, si tú abandonas el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, va a volver a aparecer el edema. Por ejemplo, una enfermedad renal. Usualmente las enfermedades renales no son reversibles. Una enfermedad hepática ya cuando empieza a presentar edema, la cirrosis hepática no se revierte, ¿no? Si tú tienes una causa ya diferente, por ejemplo, un proceso de tipo inflamatorio agudo, bueno, ese edema sí se va a curar, ok. ¿de acuerdo? Va a desaparecer. Pero en general, el edema lo controlamos, lo tratamos, pero no lo curamos en general. Exacto, como signo de una enfermedad crónica, ya sabemos que no va a curar porque la enfermedad crónica que es la causa no va a curar. Si es una Es- enfermedad aguda, tiene el chance pues, de que cure. Ahora bien, sí, ¿qué profesional debe consultar la persona que está notando que está empezando a presentar el... bueno, en principio, lo que siempre hablamos aquí, el primero, su médico internista, su médico de donde existen, como aquí en España, que existe el médico de cabecera, que es un médico de familia, que tiene una formación bastante, están formados adecuadamente para abordar y canalizar cualquier caso de este tipo, ¿no? Ya cuando, pero puedes necesitar involucrar a un endocrinólogo, puedes involucrar a lo mejor a un cardiólogo, puedes involucrar a un nefrólogo, dependiendo ya de la causa del edema. Pero en principio, la primera aproximación al diagnóstico, lógicamente es el médico de cabecera, un médico internista. Hay patologías, bueno, está el ginecólogo, el obstetra cuando se presenta en mujer, y en los niños los pediatras. No nos olvidemos que los niños pueden tener edemas también, enfermedades por ejemplo, en la causa más frecuente de edema en los niños son problemas renales, la glomerulonefritis y ese tipo de patología. Eh, un síntoma es el edema y es el pediatra el que lo va a ver, ¿no? Pero bueno, en principio creo que estos médicos que son en general el equivalente al primer médico que visita a cada edad de paciente es el que debe consultarle la persona. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos cubierto el tema, Carlos, y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia aquí en Medicina, algo más, en Medicina y algo más podcast. Y quedas invitado porque tenemos que seguir haciendo la entrega de los síndromes geriátricos porque ya hemos hecho dos entregas. Y yo hablé con Carlos porque vamos a tocar un tema importante que es el estilo de vida. ¿Cómo podemos nosotros crear nuestra propia zona azul? Vamos a explicar eso en el podcast, que a muchos de ustedes saben que los Blue Zone alrededor de nuestro planeta Tierra, pero ¿cómo podemos crear nuestro propio Blue Zone, nuestra propia zona azul alrededor de nuestra vida? Entonces, ese es un tema que nos queda pendiente y probablemente va a ser el próximo que toquemos en el podcast que tengamos Carlos y yo. Bueno. Gracias, Carlos, Bueno, nuevamente por tu presencia acá. un placer y saludos, ¿vale? Nos vemos en el próximo entonces. ¿Ok? Gracias.